bueno, tenemos aquí el texto final que vamos a usar para despedirnos de lo que es la parte de la dicotomía o la tricotomía. Muy bien, Hebreos 4:12. Léelo, por favor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si nosotros nos damos cuenta, tanto en 1 Tesalonicenses 5:23 como en Hebreos 4:12, ambos términos están mencionados, alma y espíritu. No están usando una sinécdoque como se usa en los otros textos. Entonces, estos textos para mí son la base. Y por supuesto que no son los únicos textos que nos están hablando de alma y espíritu, pero todos los textos que nos hablan de alma y espíritu son la base, digamos, sobre la cual decir, el ser está constituido en espíritu y alma en la parte intangible y el cuerpo en la parte tangible. Claro, porque como yo leía y recordaba, espíritu y alma están ahí dichos literalmente. Correcto. Pero cuando se mencionan los tuétanos, se mencionan las coyunturas, está mencionando el cuerpo. Está mencionando, exacto, está integrado el cuerpo. Ahí están las tres cosas. Ahí están los tres, espíritu, alma y los tuétanos que representan el cuerpo, definitivamente. Entonces tenemos nuevamente aquí otra posición tripartita, que es la que la palabra del Señor sustenta. Bueno, seguimos avanzando y la pregunta que tendríamos que hacernos en este momento es, ¿qué pasa cuando una persona muere? Es lo que tenemos que definir y determinar después de lo que hemos trabajado. Y en este sentido vamos a tener que mencionar que hay tres ópticas para poder enfocar, digamos, este tema. La primera óptica que tenemos nosotros ahí es una óptica biológica. O sea, cuando los médicos o los que trabajan propiamente con el cuerpo determinan que una persona ha fallecido, pues ellos lo ven únicamente que los órganos del cuerpo dejaron de funcionar. Por eso es que para ellos la definición de muerte es cesación del funcionamiento de los órganos vitales del cuerpo. Esa sería su definición, porque ellos trabajan solamente con la parte tangible, que sería, digamos, el cuerpo. Luego tenemos una segunda óptica, y es la óptica del punto de vista intelectual. Esto lo encontramos nosotros en los diccionarios o los encontramos en los comentarios, pero el diccionario, que es el que nos define, digamos, algunos conceptos, nos dice que la muerte es la cesación de la vida o sencillamente dejar de existir. Eso es como el diccionario lo define, pero hay que ubicarnos dentro del enfoque, digamos, de posición que se está usando. En la óptica intelectual. Es la óptica intelectual. Pero como a nosotros lo que nos interesa y lo que estamos trabajando y es nuestra base, es la óptica bíblica, la óptica espiritual. Y entonces es ahí donde tenemos que irnos a conocer en qué consiste la óptica espiritual. Sí, para los que somos creyentes, esa es la base de mayor peso. Definitivamente es nuestro fundamento, ¿verdad? Partir de lo que es la posición bíblica. ¿Y qué nos dice? ¿Cuál es la definición o el concepto que la palabra nos maneja de muerte? Separación. Separación. Entonces cualquiera de nosotros podría preguntarnos, ¿separación, digamos, de qué? ¿Verdad? Y tenemos ahí entonces que la muerte definida desde el aspecto bíblico es que el espíritu y el alma se separan del cuerpo. Entonces cuando una persona muere, sencillamente el espíritu y el alma salen de su cuerpo, ¿verdad? Y el cuerpo se deposita en la tumba y el espíritu y el alma se van al lugar establecido para ellos, que es algo de lo que vamos a seguir trabajando en lo que es el desarrollo del estudio. Muy bien, ahora quisiera presentar algunos textos que se usan como un argumento contrario
hacia que el cuerpo queda en la tumba y que el espíritu y el alma van a otro lugar, en un estado consciente, que es lo que vamos a argumentar en el siguiente estudio de la serie. Pero estos textos se usan haciendo un mal uso interpretativo de estos textos, y es lo que quiero terminar clarificando esta parte del estudio para continuar en la siguiente de la serie. Léeme ahí, por favor, lo que dice Eclesiastés 9:5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Bueno, este es uno de los textos que se usa para decir que la persona pareciera como que la totalidad del ser quedara en la tumba. Y hasta ahí quedó todo. Hasta ahí quedó todo. Como vemos a un cuerpo inerte, inconsciente, entonces se cree que el espíritu y el alma están ahí juntamente con el cuerpo en la misma condición. Pero una de las cosas que yo quiero clarificar es que los textos son usados en una época donde no se tiene la revelación que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Sí, eso te iba a comentar, que es el libro de Eclesiastés. Y Eclesiastés tiene dos características particulares por los cuales no podemos tomarlo como una fuente de revelación de qué hay después de la muerte. En primer lugar, porque la época no tenía el contenido revelatorio que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Y en segundo lugar, porque el libro de Eclesiastés Salomón lo presenta como un libro observativo, únicamente de lo que pasa sobre la tierra. Por eso es que cuando vamos al asunto de la muerte, Salomón dice que lo mismo le acontece al perro que le acontece al hombre, porque él no ve más allá de lo que se murió un perro, se murió el hombre, y pareciera que el acto es el mismo y que está pasando lo mismo con ambos, digamos, seres vivientes, podríamos decirlo de esa manera, pero sin tomar en cuenta que el hombre es un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Claro. Mientras que el animal no dice que sea creado a imagen y semejanza de Dios. Sí, digamos, él lo presenta solo de lo que él ve sobre la tierra, humano, ¿verdad? No está diciendo, es que aquí el Señor me reveló que lo que pasa cuando una persona muere es esto y esto. Entonces no podemos tomar Eclesiastés ni tampoco un texto del Antiguo Testamento para sentarlo como una base de lo que hay después de que una persona muere, porque era un concepto más limitado, digamos, de comprensión que lo que nosotros tenemos ahora en el Nuevo Testamento, y que por supuesto vamos a trabajar en el próximo estudio de la serie. Solo quiero presentar otro texto, digamos, aquí en el libro de los Salmos, que también es David quien lo escribe, que es anterior a Salomón. Así es. Que es anterior a Salomón. Y David dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Y como estábamos dando otro estudio recientemente sobre esto, ¿verdad? Que decía un hermano, yo ya vi el contexto y decía, Salomón está en un estado de enfermedad, donde está como chantajeando a Dios. Decir, bueno, si me muero, ¿quién te va a seguir alabando? Si yo voy al Seol, allá nadie te alaba, ¿verdad? Mejor déjame la vida, déjame estar sobre la tierra, porque aquí yo te alabo. Y pareciera como que Dios estuviera necesitado de la alabanza de David, ¿verdad? Entonces todos esos elementos deben de ser tomados en cuenta a la hora de entender un texto, y no solo leerlo escrituralmente. Aquí en el Salmo 6:5 dice, en la muerte no hay memoria de ti, y en el Seol ¿quién te alabará? Y ahí nos quedamos en la comprensión de un texto, pero un texto no se puede interpretar de esta manera. Yo no usaría la palabra escritural que tú estás usando, yo usaría la palabra literal. Sí, el asunto literal. No es de leerlo literal y es que ahí lo dice y entonces así es. Sí, fíjate que yo quiero ahora darte a conocer cómo, digamos, en el Nuevo Testamento tenemos la interpretación de textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, digamos en Éxodo 3:15, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo
de mirar a Dios. Y en el 16 pues le da la orden y le dice: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo. Ahora, nosotros lo leemos en el Antiguo Testamento, pero no vemos más allá más que solamente el respaldo de un Dios que está diciendo que es un Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero mira cómo Lucas presenta la interpretación de ese texto de Éxodo. Y me gustaría que tú leyeras ahí cómo Lucas va a interpretar los textos de Éxodo 3, 15 y 16. Lucas 20:37. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y el 38 dice: porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Para Él todos viven. Bueno, leemos nosotros en Éxodo 38. ¿Quién podría de nosotros estar creyendo que ahí se está hablando o que Dios está diciendo es que cuando una persona murió sigue existiendo conscientemente después de que ha muerto? Viva. En el Antiguo Testamento nosotros no tenemos esa revelación. Es Lucas el que nos está diciendo aquí que Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Porque para Él todos viven. Eso le está diciendo a Moisés: mira, Abraham, Isaac y Jacob ya murieron terrenalmente, humanamente, pero ellos siguen viviendo porque Dios es su Dios para ellos. Entonces, ves cómo la interpretación de los textos del Antiguo Testamento es importante entenderlos a la luz del Nuevo Testamento, porque es el Nuevo Testamento el que nos da a nosotros la clarificación o la mayor revelación de los textos en el Nuevo Testamento. Por eso es que se usa ahorita, yo te podría incluir otra norma de interpretación bíblica, ¿verdad? Que los textos del Antiguo Testamento deben de ser interpretados a la luz del Nuevo. La otra regla de interpretación bíblica es que los textos difíciles de comprender deben de ser interpretados a la luz de los sencillos y claros. No puede ser al revés, que los sencillos y claros los interpretemos a la luz de los difíciles, digamos, de entender. Entonces, interesante que tenemos que de alguna manera trabajar en ese aspecto interpretativo de los textos para poder ir sustentando de mejor manera los enfoques que tenemos que dar. Y en cuanto a la trascendencia de la vida terrenal, nos presenta un buen enfoque de tener que obligarnos a decir: si Dios es un Dios trascendente, nosotros no podemos caer en pensamientos meramente humanos y terrenales, a creer que la tierra es todo lo que existe, o que cuando una persona muere pues se quedó ahí inerte y hasta la resurrección, que quién sabe cuándo va a ser, entonces va a despertar. Eso no tiene trascendencia, eso no tiene nada de espectacularidad. La espectacularidad está en que Dios tiene un lugar específico para cuando una persona muere, y que ya lo vamos a conocer en el siguiente estudio de la serie. Sí, amén. La verdad es que está muy interesante el tema, y creo que vale la pena que nosotros repasemos los textos y los comentarios para que poco a poco vayamos agarrando seguridad. Y yo quiero decirles que todos comenzamos igual, hermanos. Al principio, cuando nosotros mismos comenzamos con estos temas hace 30 años, pues claro que teníamos también nuestras dudas, y a veces decíamos: pero ¿y entonces por qué dice esto? ¿Y entonces por qué dice lo otro? Pero ese es el trabajo que Dios ha permitido que hagamos, tener nuestros propios consejeros, teólogos, estudiosos, que nos resolvían esas dudas. Y a nosotros nos encanta si usted en algún momento dice: no, pero mire, ¿por qué tal cosa? Pregunte, hermano, no se sienta decir los hermanos Mejía se van a enojar. Nosotros somos amplios, y si podemos contribuirle en algo, lo vamos a hacer. Y si en algún momento usted tuviera un argumento tan fuerte que nos convenza a nosotros, pues gloria a Dios, porque eso también sería algo
Bueno, nosotros no decimos que somos perfectos y que todo lo sabemos, pero le damos gracias al Señor porque tuvimos buenos maestros, gente que se preocupó por resolver nuestras dudas y ayudarnos a ir creciendo y tener ahora la seguridad que tenemos. Bueno, sí, solo completo nada más lo que estás diciendo. Nosotros somos producto de dos cosas, del estudio, por supuesto, que el Señor nos ha permitido tener, pero también de la contribución de todos los siervos que Dios también les ha permitido hacer estudios más profundos de estos temas. O sea, nosotros no estamos queriendo venir a ser las estrellas, ¿verdad?, de este tema, decir, Dios me lo reveló a mí. No. Nosotros lo que somos es contribución de todo lo que más personas también han hecho de estudio con respecto a estos temas. Y como bien tú dijiste, si usted quiere seguir enriqueciendo nuestra vida en la comprensión de estos temas, pues bienvenidos. Nosotros estamos muy abiertos a seguir siendo enseñados y seguir siendo formados por el Señor para lograr un mejor desarrollo comprensivo de las Sagradas Escrituras y de esa manera sustentar nuestra fe, de esta manera cimentar nuestra fe cristiana, que no estamos creyendo cosas que nos ponen en duda o nos ponen en incertidumbre. Nosotros estamos bien seguros de lo que creemos, en quién creemos y por qué lo creemos, y eso nos da paz, nos da gozo y nos da solidez en nuestra vida cristiana. Sí, amén, amén. Bueno, yo creo que vamos a dejar el tema hasta aquí por ahora, y en el próximo estudio estaremos completando lo que nos falta con respecto a casos, porque no solamente vamos a ver un caso, vamos a ver casos en el Nuevo Testamento con respecto a este tema, ¿verdad? A ver qué casos encontramos ahí que nos van a dar testimonio de qué pasa cuando una persona muere según la revelación bíblica.